Entonces, bien, bueno. Por ejemplo, ya bueno, hay modelos muy famosos de ecuaciones en derivadas parciales, la ecuación del calor, la ecuación de ondas, por ejemplo. Acá les muestro la ecuación del transporte, ¿sí? Trabajaremos con la ecuación del transporte, sí, que es una ecuación en derivadas parciales que viene planteada de esa forma. Tenemos una función u que depende de x y de t, cuya derivada parcial primera con respecto a t es menos un campo escalar a, que también depende de las mismas variables, por la derivada parcial de u con respecto a x. Tenemos esa situación. Los casos que ya también les he mencionado, la ecuación del calor o la ecuación de ondas, por ejemplo, refieren también a derivadas de segundo orden incluso, ¿sí? Donde se mezclan, se igualan las derivadas con respecto a una variable a fórmulas que dependen eventualmente a derivadas de la otra variable o de la misma variable pero de distinto orden, ¿sí? O sea, bueno, tenemos esa situación. Entonces, bueno, esta es la ecuación del transporte, que es directamente la reescribimos, ¿sí? Como para tener de un lado 0 y del otro una fórmula que va a depender de las derivadas parciales. Me acabo de acordar otra ecuación diferencial muy famosa, es la ecuación diferencial de Laplace, que quizás los físicos ya la hayan estudiado. Ahí tenemos otra ecuación diferencial en derivadas parciales muy conocida. Entonces, bueno, en este caso lo que hacemos es analizar un problema, un sistema, como el que tienen a continuación, ¿sí? Una ecuación diferencial más que un sistema, porque en realidad tengo una ecuación diferencial sola. Entonces nos interesa una situación localizada con un problema de contorno, es decir, tengo la misma ecuación diferencial de la ecuación del transporte, ligeramente simplificada, donde haya deja de ser un campo escalar y pasa a ser un escalar, propiamente dicho. Si vamos a arrancar con esto, arranquemos con un caso fácil y luego veremos qué pasa con los difíciles, ¿sí? Pero primero procuremos comprender el caso fácil. Entonces acá tenemos la ecuación del transporte escrita de una manera muy sencillita, muy simplificada, con A una constante positiva, y tanto la variable X como la variable T moviéndose en determinados intervalos. En principio, intervalos estrictamente positivos, abiertos en el extremo inferior, en el extremo izquierdo, con un valor máximo X final y T final en estos casos. Se supone que las condiciones de borde o de frontera son, bueno, para la U cuando X toma el valor 0, tengamos en cuenta que este es el comportamiento de la ecuación en derivadas parciales para los valores restantes, tanto de X como de T. Pero en el borde, cuando X vale 0, U se comporta como una cierta función G de T, y lo propio ocurre cuando T vale 0. Ahí U se comporta como una cierta función F. Entonces, al encontrarnos con un problema de este estilo, uno lo que se propone es, primero, discretizar el problema con diferencia forward, por ejemplo, para t, y backward para x. Error de truncado local, sí, analizar el error de truncado local, analizar la estabilidad en norma infinito y analizar la convergencia, ¿sí? Con respecto al tipo de diferencias, bueno, uno puede utilizar, bueno, esta elección acá es arbitraria,
¿sí? Se pueden utilizar al revés, ¿sí? Por ejemplo, backward para t si uno deseara. Incluso existe la posibilidad de utilizar en algún contexto diferencias centradas. En el caso de que aparecieran derivadas de segundo orden, ahí, bueno, hay que discretizar de una manera acorde al caso en que tengamos derivadas de segundo orden. En principio vamos a ver qué resulta con esto, ¿sí? Como ahora tenemos dos variables independientes, vamos a discretizar en t y en x. Ahora tenemos dos variables, en lugar de una, como nos pasaba en los modelos de la práctica anterior, de la práctica 2. Vamos a tener que considerar, bueno, lo que hacíamos antes para una variable, ahora lo vamos a tener que hacer para dos. Sean n la cantidad de pasos en las que se discretiza el intervalo donde viven las x, y m la cantidad de pasos en las que se discretiza el intervalo correspondiente a t. Por lo tanto, tenemos los siguientes. Bueno, la h y la xy van a tener las mismas características que en el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias de la práctica anterior. Pero acá, ¿sí?, esto va a aparecer duplicado, porque como tengo una segunda variable, voy a tener que considerar también el factor k y los t sub j, los nodos t sub j. Tengo los nodos xy y los nodos t sub j. Y lo que vamos a notar es que, bueno, además de tener un subíndice, también tenemos un supraíndice correspondiente a la segunda variable. Notaremos como u sub i supra j a la aproximación de lo que vale la solución real, la solución u, en cada uno de estos nodos, ¿sí? En cada par correspondiente a los nodos que me van a conformar una especie de cuadrícula. Ya ahora eso lo vamos a ver. Lo que vamos a comparar en cierta forma es las imágenes, ¿sí?, lo que darían las imágenes de la solución real con nuestro modelo discretizado sobre ciertos puntos en el plano XT, que van a estar ubicados justamente sobre una grilla. Entonces, por ejemplo, se propone el siguiente método, conocido como Upwind, que consiste en utilizar diferencia forward para aproximar la derivada parcial en t y diferencia backward para aproximar la derivada parcial en x. Fíjense que decimos se propone, es decir, me tiro un lance. Por ahí puedo proponer un modelo diferente, ¿sí? Como les dije antes, optando por otro tipo de planteo para las diferencias. Entonces, lo que acá se ve es que en la variable t observamos u supra j más 1 menos u supra j, mientras que cuando analizo la versión discreta de la derivada con respecto a x, lo que tengo es u sub i menos u sub i menos 1. Bueno, se da por entendido que como cuando estamos derivando con respecto a t, la derivada, o sea, la x no se mueve, ¿sí?, o es tomada como variable, así que el subíndice acá queda igual, y lo propio ocurre con t en el otro caso, porque esto representa la discretización de la derivada con respecto a x. Acá tenemos con respecto a x y acá con respecto a t, como mostraba el modelo original, ¿sí?, el modelo que teníamos por acá. Bueno, entonces ya ahí tenemos, por así decirlo, casi el primer ítem del ejercicio del parcial resuelto, ¿sí? Porque por lo general se suele pedir en este tipo de problemas, bueno, plantear para, digamos, bueno, una determinada diferencia para la t, para una determinada diferencia para la x, ¿cómo te quedaría el modelo discretizado? Bueno, ahí lo tenemos. Claro que
Esto se puede reescribir, ¿sí? Aprovechándonos que del otro lado tenemos un 0, si multiplico todo por k, por ejemplo, lo que nos queda es algo escrito de esta forma, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, podría haber multiplicado todo por h también, también, y va a quedar un factor acá adelante multiplicando, pero también se hubiera podido hacer. Las consecuencias a las que uno va a llegar van a ser las mismas a las que se obtienen planteando este modelo. Bueno, entonces si multiplico todo por k, lo que nos termina quedando es esta expresión, ya sin tantos, digamos, sin tantos cocientes. Digamos, bueno, todos los cocientes van a quedar concentrados en este k sobre h del segundo término, que tampoco es la gran cosa, pero bueno, al menos los primeros dos términos quedaron despejados, ¿sí? Y lo que nos va a interesar es establecer alguna relación entre los I, los J, sacar alguna matriz de acá. Bueno, vamos a ir viendo cómo se plantea eso. Acá simplemente por notación llamamos nu, que es esta especie de letra B, ¿sí? Que luego la gente la termina llamando B, pero llamamos nu a K sobre H, ¿sí? A este numerito que aparece acá. Entonces, bueno, acá nos queda escrito en relación a esa nueva constante que agregamos, ¿sí? Y despejamos lo que corresponda al siguiente paso temporal. Es decir, yo como acá apliqué la diferencia forward para t, entonces tengo el paso siguiente en la variable tiempo, lo que me habilita a escribir ese paso siguiente en términos del paso anterior. El paso anterior, fíjense que lo único que aparece con j más 1 es este primer término que tenemos acá, mientras que todo lo demás depende de j, ¿sí? Depende del paso anterior en el tiempo. Entonces lo que hacemos Carlos, es... Sí, una pregunta. sí. Lo de que a T lo hacemos con diferencia forward y a X con backward, ¿es una convención o tiene algo en particular? En particular te habilita para esto que estamos viendo acá, ¿sí? Justamente hay otros modelos donde, por ejemplo, uno puede plantear diferencias centradas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también vas a terminar obteniendo un despeje que te permita establecer cómo deben escribirse los siguientes nodos en función de nodos anteriores, ¿sí? Claro, Lo que, pero se sí, podría cambiar, o sea, se podría hacer forward para X y backward para T. O sea, se a eso me podría. refería. Sí, 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 o sea, se no, no podría. hay nada que lo impida. No, habría que ver el costo en cuenta, ¿sí? Acá da como más o menos lo mismo, ¿sí? Ah, ok. Al tener bueno, en este caso, digamos, derivadas de primer orden, como que el costo es más o menos similar, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos termina dando lo mismo. Perfecto. La idea acá es, bueno, justamente necesito saber, para plantearme el modelo matricial, cómo terminan quedando escritos los términos, que en este caso, bueno, tomo como referencia al tiempo, los términos j más 1 en relación a los términos j. Y acá termina quedando planteada una ecuación donde se observa el movimiento sobre las X, sobre la variable X, ¿sí? Y acá se aprecia la situación sobre los subíndices que van a tener un papel particular en el armado de la matriz. Entonces, bueno, por ahora no he hablado nada de las condiciones de contorno, luego las veremos. Fíjense que esto es lo que yo les comentaba hace un ratito. Nos queda una grilla, ¿sí? Una cuadrícula. Acá tenemos el eje T
el eje X, los nodos sobre X, los nodos sobre T y el paso constante. ¿Sí? Se aprecia claramente. Esto es lo que uno tendría que proponerse al programar. Entonces, bueno, nos queda una cuadrícula y lo que se plantea en este caso es, bueno, para cada uno de estos puntitos, ¿sí? Ahí me armé cómo quedaría el primero de todos, ¿sí? El U11. Bueno, va a ser el valor aproximado de la solución sobre este punto rojo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, bueno, eso se va a escribir según el valor que tenga la solución en U00, que es en T0X0, y en U10, que es moverme 1 en X y 0 en T, que va a ser este. Estos dos me forman este. Claro que yo necesito conocer cómo se comporta la solución en estos dos. Entonces es ahí donde aparecen las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera se van a observar sobre estos ejes que tenemos en este gráfico. Entonces, bueno, para el segundo, otro tanto, ¿sí? Hay una recurrencia, hay un recuerdo de Fibonacci acá. Para armarme el U21, que ahora es este otro puntito rojo, bueno, tengo que mirar el U10, que vendría a ser este, y el U20. Entonces, con todos estos me voy armando los nodos correspondientes a la recta que pasa por T1, ¿sí? Luego, teniendo esos, me voy armando por recurrencia los correspondientes a T2, ¿sí? Voy como de abajo para arriba, armándome todos los nodos de esta grilla. Y se supone que una vez que tenga la grilla completa, tendremos las imágenes, los valores de la solución que nosotros estaremos encontrando, ¿sí? De la solución aproximada. Entonces, bueno, uno así, con U31 pasa lo mismo. Entonces, al utilizar las aproximaciones de las derivadas, estamos incurriendo en un error, obviamente. En el método Upwine, reemplazamos la solución numérica U por la solución exacta U. Fíjense que acá, para saber qué macanas estoy cometiendo, lo que hago es cambiar, ¿sí? Supónganse que si conociéramos la solución exacta, cómo se comportaría el modelo discreto para la solución exacta en este caso, sabiendo que la solución exacta de la ecuación diferencial, bueno, cumple la igualdad de la ecuación diferencial. Eso luego lo voy a utilizar acá, ¿sí? En el desarrollo de esta fórmula. Fíjense que acá esto no me va a quedar exactamente 0, porque va a ser 0 cuando la solución sea la numérica. La exacta se supone que no verifica esto. Verifica si estas fueran las derivadas reales. La derivada con respecto a t, el primer término, y con respecto a x, el segundo. Pero no son las verdaderas derivadas. Son aproximaciones a las derivadas. Entonces es lógico que esto genere un determinado resto, un término generador de error, que es este que está destacado acá. ¿Sí? La que da 0 es la numérica que nos estamos armando nosotros, no esta. Veamos cómo calcular el error de truncado para nuestro método. Suponemos que U cumple las condiciones de regularidad necesarias. Bueno, eso es protocolar, ¿sí? Ya sabemos que como mínimo U es derivable en ambas variables, ¿sí? Entonces, al ser solución de la ecuación diferencial del transporte, como mínimo debe cumplir eso. Pero de ser necesario, le exigimos un poquitito más para lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo,
la aproximación de la derivada de u con respecto a la variable t, dada por la diferencia forward, es esta fórmula que ven acá, ¿sí? Ya, dada por la diferencia forward, planteando u como la solución real del problema de transporte, nos da eso, y lo que hacemos es desarrollar Taylor de orden 2, ahí es donde le pedimos las condiciones de regularidad necesarias. Le pido a la U que sea lo suficientemente buena como para admitir derivada segunda, que esto, bueno, lo vamos a suponer o va a valer en los ejercicios futuros, porque en realidad, bueno, va a haber muchas situaciones donde vamos a tener que analizar ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? O donde aparezca la derivada parcial de segundo orden para alguna de las variables. Si no me equivoco, disculpen, no seguí toda la clase de Sandra, pero muy probablemente ella habrá desarrollado algún modelo donde aparezca la derivada segunda con respecto a alguna de las variables de la función incógnita. En la ecuación del calor, en la ecuación de ondas o en la de Laplace aparecen siempre ecuaciones derivadas de segundo orden. Perdón. Entonces, bueno, lo que hago es, fíjense que acá desarrollo Taylor en la segunda variable para el primer término. Tomo la x como una constante fija, no le doy bola, y trabajo como si esto fuera una función de variable t solamente. Y me planteo eso. Desarrollo Taylor de orden 2 alrededor de xt, y acá se observa cómo nos terminan quedando los términos para el polinomio de Taylor de orden 2, centrado en ese punto. Este otro quedó tal cual, y fíjense que, bueno, la idea es desarrollar en Taylor alrededor de xt para que el primer término y el último se simplifiquen y poder simplificar los k de los términos que quedan. De forma tal que nos termina quedando esto, ¿sí? Nos termina quedando esto al final. Entonces fíjense que, bueno, este término que corresponde al resto de Taylor, si lo cortamos allí en orden 2, a veces hace falta cortarlo en términos de mayor orden, sobre todo si acá en la ecuación diferencial aparecieran derivadas segundas, es probable que me tenga que extender en un desarrollo de Taylor de orden 3 o de orden 4, inclusive, ¿sí? Para asegurarme digamos, un orden de error concreto. Entonces, bueno, luego de la simplificación, uno puede decir que esto, como supongo que la solución del problema de transporte es lo suficientemente buena, este numerito, bueno, va a ser acotado, ¿sí? La función se va a comportar bien y estaríamos en condiciones de decir que esto de acá es como la derivada primera con respecto al tiempo de la solución, más una O grande de K. Pongo el foco en el paso temporal. ¿Me vienen siguiendo? ¿Se viene entendiendo? ¿Se asemeja a lo que vieron en la teórica? ¿Alguna duda? ¿Venimos bien? Por ahora creo que bien. Venimos bien. Ok. Me Profe, alegro. yo tengo una pregunta, si me permite. Sí. ¿Solamente tenemos que pedir que tenga derivada segunda o también habría que pedir que sea C2? Así también las cruzadas coinciden y a su vez su derivada segunda sea continua. Y a ver, entre nosotros, que no nos escucha nadie, le pedís a la función lo necesario para poder hacer esto. A mí acá me alcanza con pedirle orden 2, si necesito que cumpla, bueno, esa regla de Schwarz, donde las cruzadas valen lo mismo, bueno, ponele. Si lo necesito, se lo pido, ¿sí?
Acá estamos trabajando con derivadas primeras, entonces parecería que con orden 2 alcanza. Puede ser, como les comenté recién, revean el ejemplo de Sandra, ¿sí? O una cuestión que el otro día surgió en las clases de consulta. Está muy bueno el apunte citado en la bibliografía que está disponible en el campus, el apunte de Lasalle y Durán, ¿sí? De cálculo numérico. Tiene muy buenos ejemplos sobre muchos de estos temas, prácticamente creo que están todos los temas de la materia o casi, y bueno, es ideal como para desarrollar la resolución de muchos ejercicios con una parte teórica muy desarrollada. Así que les recomiendo bajarse ese apunte. Volviendo a esto, es posible que quizás en una ecuación diferencial donde aparezcan derivadas de segundo orden, quizás para hacer Taylor requieras que la solución, bueno, sea como mínimo C4, ¿sí? O sea, no está de más, no es exagerado en estos ejercicios pedirle el doble de derivabilidad a la solución comparado con la ecuación diferencial que estamos estudiando. ¿Sí? Entonces fíjense que acá le pido, o sea, bueno, derivada segunda, ¿sí? A la solución, que tampoco es tan descabellado. Bueno, entonces tenemos esa situación. Hago lo mismo para el otro término correspondiente a la derivada primera con respecto a x. ¿Sí? Un detalle, cuando se encuentran con una ecuación diferencial de segundo orden, por lo general allí suele andar muy bien la diferencia centrada. ¿Sí? Las diferencias centradas son ideales para aplicar con derivadas parciales de orden 2. ¿Qué es lo que, bueno, por ejemplo, veremos luego? Al realizar un procedimiento análogo para estimar el error cometido al aproximar la derivada primera con respecto a x con diferencias backward, tenemos eso que aparece allí. Nuevamente hago Taylor de orden 2 en la primera variable, ¿sí? Y nos termina quedando ese polinomio que ven allí. Claro. Carlos, una pregunta Sí. medio boluda. Pero acá estarías haciendo Taylor de orden 1, ¿no? Porque tu resto te queda con la derivada segunda. Sí, a ver, está bien, sí, hago la recta tangente más un término de error, sí, sí, por ahí es un abuso del lenguaje, decir Taylor de orden 2, pero bueno, lo importante, la licencia que me tomo es que estoy suponiendo la existencia de la derivada segunda en ambas variables, ¿sí? Ah, ok, Pero ok. sí, está bien la acotación. Sería algo así como Taylor de orden 1 más el término de error, ¿sí? Y ahí meto la condición que necesito, que es la existencia de la derivada segunda en ambas variables. Sí, tenés razón. Bueno, entonces acá nuevamente con una simplificación similar a la que nos ocurría en el término anterior, se van los términos, vamos a decir entre comillas, independientes, y nos terminan quedando, bueno, con el cuidado de los signos que corresponda, la derivada primera con respecto a u, menos el término del resto que aparece acá, de segundo orden, y como suponemos que esta u es buenita, es maravillosa, es genial, suponemos que este numerito es controlable, está acotado, la derivada segunda está, la podemos tener controladita,
podemos decir, como nos pasaba en el otro término, que esto va a ser algo más o menos parecido a la derivada primera más una O grande de H. Que bueno, está bien. ¿Qué se espera de una discretización de la derivada? Que se parezca a la derivada más alguna porquería. Bueno, ¿qué fue lo que nos pasó en el ejemplo anterior? ¿Sí? Cuando derivamos o discretizamos la derivada con respecto a t. Bueno, entonces, resumiendo, nos terminan quedando esas igualdades de allí, que ahora, ¿sí?, en el esquema, reemplazamos la solución numérica U por la exacta, entonces vamos a tener alguna precisión extra de quién es esta R. ¿Quién es esta R que está acá? Bueno, yo ya sé que el término del extremo izquierdo es la derivada de la exacta con respecto a t más una O grande de k, y el término derecho viene a ser igual a la derivada de la solución con respecto a x más una O grande de h. Esto obviamente multiplicado por este numerito A que aparece allí. Y acá uso que U es la solución exacta. Y eso me sigue cancelando términos. U es la solución exacta, de lo que se deduce que este término misterioso, esta R que aparecía acá, ya sabemos al menos qué características tiene. ¿Sí? Va a ser una O grande de K más una O grande de H. Insisto, en ecuaciones en derivadas parciales de orden superior, bueno, va a depender mucho sobre qué variable hiciste la derivada de orden superior, porque eso va a afectar la potencia de K o de H. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Bueno, porque si uso derivadas de orden superior, me voy a ver forzado a hacer Taylor también de orden superior. Además, la función me lo estaría permitiendo, ¿sí? Es lo suficientemente buena como para admitir más derivadas con respecto a esa variable. Entonces es probable que cuando ustedes analicen esto, el paso correspondiente a la variable que tenga derivadas de mayor orden en la ecuación diferencial aparezca con potencias mayores. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, como era, creo que K era la de T, a ver, ando desmemoriado, creo que K era la de T, si no me equivoco. Sí, señores, bueno. Entonces, en el caso en que aparezca una derivada segunda, ponele, con respecto al tiempo, es probable que acá el término de error R aparezca como una O grande de K cuadrado. ¿Sí? O sea, va de la mano la potencia del paso con el orden de la derivada en la variable que le corresponde. ¿Sí? Así que bueno, esto es más o menos lo que pueden encontrar en este tipo de ejercicios. Y bueno, como K y H tienden a cero, porque el paso, digamos, la cantidad de iteraciones la controlan ustedes, sería de esperar que si iteran muchas veces, bueno, los pasitos K y H tiendan a cero. Entonces uno recién ahí dice que el método resulta consistente. Afortunadamente, el término del resto no nos quedó dependiendo de ningún sesgo indeseable. Un sesgo indeseable, digo, bueno, imagínate que acá hubiera quedado sumando, qué sé yo, no sé, algo que dependa de XY, ¿sí? Más una constante por XY. Ponele, que hice todas las cuentas, bueno, depende de cómo sea la ecuación diferencial que me toca analizar, hice todas las cuentas, todo bien, y me quedó dependiendo de un paso XY, ¿sí? O de un nodo XY, mejor dicho. Bueno, entonces ahí ya no estoy tan seguro de que el resto tienda a cero. Es más,
posiblemente no tienda a 0. Entonces, eso, bueno, pone en serio riesgo la efectividad del método discreto que estoy proponiendo para resolver la ecuación diferencial. ¿Sí? Bueno, pero por suerte uno espera acá que el método sea consistente. Recuerden eso, porque empiezan a aparecer algunos términos que quizás marean un poco, que consistencia, que estabilidad, qué sé yo. Bueno, la consistencia tiene que ver con poder escribir el resto, ¿sí? Al reemplazar la solución exacta en el modelo discreto, bueno, poder deducir que efectivamente el resto que está acá tiende a 0 cuando los pasos se desvanecen, cuando son cada vez más chicos. Bien. Bueno. Retomamos algo que habíamos dejado atrás. Habíamos llegado a que la discretización utilizando el modelo Upwine nos conduce al siguiente esquema, ¿sí? A ese esquemita que teníamos allí, que lo dedujimos, vimos cómo quedaba la grilla, todo. Entonces, bueno, teníamos esa situación con nu, recordando que era el cociente entre los pasos de las distintas variables. Esto se puede representar matricialmente teniendo cuidado con las condiciones de contorno. Entonces, yo debo fijarme que, bueno, sobre cuando x vale 0, por ejemplo, y cuando t vale 0, la solución se comporta de una determinada manera. Entonces acá, cuando tenemos que t vale 0, ¿sí? Perdón, miento. Cuando x vale 0, digo bien, cuando x vale 0, entonces arrancamos con que la solución aproximada debe ser igual a esta g sobre cada uno de los nodos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque la solución original, cuando x vale 0, es igual a g de t. Entonces acá, para dar el primer paso, observando qué es lo que le ocurre a la solución sobre el eje t, debo considerar la condición de borde. Y es acá lo que estamos teniendo en cuenta. Ya para U sub 1 eso no corre. ¿Sí? Entonces lo que nos termina quedando para los pasos siguientes, ¿sí? Con el único que tengo que tener cuidado es con el primero, que es el que remite a una condición de contorno. Después, para los que siguen, se observa la recurrencia. Siempre que hay alguna recurrencia, debo ver cómo arranca, como pasaba con Fibonacci. Debo ver cómo se comporta el primero, los primeros términos, para tener un criterio de arranque y a partir de ahí armarme los términos sucesivos. Entonces acá el criterio de arranque depende de la condición de borde. Algo parecido va a tener que ocurrir con respecto a otras condiciones de frontera que hay que tener cuidado. Bueno, entonces uno acá, en este caso, lo que le termina quedando es que, bueno, para i igual a 1, debo considerar las condiciones de borde, que van a depender de esta función g, y es acá en el único sitio donde aparece, y luego para los siguientes tenemos la recurrencia deseada. Entonces, matricialmente, esto nos estaría quedando así, como ven en pantalla. Acá tenemos el vector de los términos que son correspondientes al paso siguiente en función del tiempo. Igual a una matriz que no depende de los nodos, sino que depende de los pasos o de la proporción entre los pasos que doy entre los nodos, por el mismo vector, pero del paso anterior, en el tiempo. Más este otro vector,
que simplemente tiene una primera coordenada dependiendo de la condición de borde y el resto todos en cero, porque afecta únicamente al primero de todos, ¿sí? A la primera ecuación, a la primera ecuación discreta. Entonces ya tenemos planteado el modelo matricial. Por lo general, en un ejercicio de examen, este suele ser el segundo punto. Ahora hay que sacarle información a este modelo matricial, es decir, bueno, ¿qué información extra puedo obtener o qué debo pedirle a ese paso KH para asegurarme una convergencia a la solución exacta o a una solución muy parecida a la exacta? Entonces, bueno, de manera muy simplona, uno puede plantear la ecuación escrita de manera resumida, así como aparece abajo. Para este método en particular no haría falta invertir ninguna matriz. A veces hace falta calcular la inversa de la matriz A para observar cómo se comportaría la solución. Pero acá no está haciendo falta. Supongamos ahora que el método numérico comenzó utilizando un vector inicial perturbado. Supongamos que, por ejemplo, tenemos U-monio 0 en vez del U0 original. Tengan en cuenta que es acá donde empiezo a mirar la condición de borde correspondiente al tiempo, que hasta ahora no le dimos importancia. Esto puede ocurrir, por ejemplo, porque la máquina debió realizar redondeo en los valores de U0. Claro, U0, acuérdense que era la condición de borde para t igual a 0, y dependía de una función f de x, que no sé cuán fea es f de x. Yo lo que sé es que, bueno, esa función en x va a tomar determinados valores. Ahora, si yo le ingreso la función, la máquina tiene que evaluar esa función en los distintos nodos donde yo voy tomando los pasos para la variable x. Bueno, puede ser que se vea forzada también a aproximar allí. Y no siempre es una buena aproximación la aproximación de una aproximación, si se me permite el juego de palabras. Entonces obtenemos una aproximación, valga la redundancia, que notamos como U-monio J. La pregunta que nos hacemos al estudiar la estabilidad del método es si la diferencia entre la perturbada y la ideal, no la llamo la real porque son todas soluciones que hacen referencia a la solución aproximada, puede acotarse en términos de la perturbación inicial. Si hay manera de que cada uno de estos pasos pueda depender de estos errores en los sucesivos pasos, pueda depender de la perturbación inicial. Bueno, entonces, para eso uso el modelo que obtuvimos hace un rato. Es decir, si tuviéramos una condición inicial afectada por errores de redondeo de nuestra máquina y la comparamos con la original, bueno, a ver, yo lo que puedo plantearme, utilizar el modelo matricial para plantearme la diferencia, y lo bueno es que acá no importa que la ecuación no sea homogénea por culpa de estas condiciones de borde que aparecen en base a la G, total se simplifican, no dependen justamente de las sucesivas U sub J. Entonces nos termina quedando la matriz por la diferencia en J menos 1, y eso nos permite establecer una relación entre el error de perturbación en el paso J en relación al error en el paso J menos 1. Y ahí ya nos va a interesar el comportamiento de la matriz A.
qué características tenga la matriz A para asegurarnos que ese error BJ no se vaya a hacer demasiado grande. Entonces, bueno, razonando de la misma manera, ¿sí?, aplicando la recursividad que corresponda, uno observa que efectivamente yo puedo establecer alguna relación entre la diferencia entre el perturbado y el real en el paso J, dependiendo de la diferencia correspondiente inicial. Pero claro, para eso tengo que multiplicar a la matriz del modelo discretizado que obtuvimos recién muchas veces por sí misma, tantas como pasos haya realizado. Entonces, si yo me planteo acá una desigualdad de normas, tengo que tener cuidado con que la matriz A tenga norma menor o igual a 1. No recuerdo si ya, bueno, por ahí en la clase teórica se hizo algún comentario acerca de las normas matriciales. Hay mucho por decir al respecto, ¿no? En la práctica 4, la próxima práctica, arranca observando las normas matriciales. Uno puede establecer ciertas condiciones sobre la matriz observando su norma, pero acá por lo pronto nos vamos a valer con que la norma de A sea menor o igual a 1. Como por lo general estas matrices que uno obtiene en estos modelos suelen ser triangulares, con muy pocos elementos no nulos, ¿sí? Si se acuerdan cómo nos quedó la matriz, nos quedó con la diagonal principal y la primera diagonal inferior y listo, luego todos ceros, lo que supone que esto viene a ser una matriz rala, con muchos ceros, que es por lo general lo que se va a obtener en este tipo de modelos. O una matriz con la diagonal principal y la diagonal inferior y o la diagonal superior. También, o solo con la primera diagonal superior, también. O sea, puede ocurrir una situación así. Pasa que acá, como, uno puede utilizar, en el caso en que nos enfocamos en el paso temporal, J más 1, dependiendo del paso J, uno puede hacer al revés. Quizás no acostumbra, pero mirar al paso J, ir como de adelante para atrás. Mirar el paso J en función del paso J más 1. Y acá lo que uno obtendría es una matriz similar a esta, pero con la diagonal principal y la primera diagonal superior. Y ceros en todo lo demás. También se puede hacer eso, ¿sí? Ir hacia atrás como el cangrejo. O sea, por eso, como les comentaba al principio, si uno lo hace en diferencias backward o forward, bueno, eso depende de cómo lo quieran plantear, ¿sí? Por lo general, uno está más acostumbrado a hacerlo así, y van a ver que el 90 y pico % de los ejercicios que vamos a desarrollar o que les vamos a proponer o que les vamos a mostrar como resueltos, vienen planteados así. Pero si acá en lugar de decir esto, dijera en todos estos sitios J-1, claro que tengo que partir de condiciones de contorno en tiempo final, ponele, pero también se puede hacer. La matriz va a quedar distinta, ¿sí? Se entiende hasta acá, ¿no? Se entiende hasta a dónde apuntan estos comentarios, alguna duda, algún comentario. No, por ahora bien. ¿Sí? Bueno, por lo general utilizamos normas muy sencillitas como la norma infinito, que apunta a mirar, ¿sí?, las sumas de los coeficientes de la matriz, en este caso. Como queremos ver que el método es estable en norma infinito, si no nos vamos a hacer mucho problema con elegir normas demasiado extrañas, entonces basta con pedir que la norma infinito de la matriz A sea menor o igual a 1. Claro, bueno, acá está la cuestión. O sea,
me estás hablando de un tema que no me dijiste qué es una norma, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es una norma? Una señora, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver a qué nos referimos con eso. Acá hay una promesa, así que ya que estamos en campaña, prometemos, bueno, yo al menos creo que prometo algo. Hay otros pibes que salen mucho por la tele que no están prometiendo nada. Pero yo prometo algo. Prometo que dentro de algunas clases vamos a ver normas de matrices en R a la N que vienen inducidas por normas de vectores. Lo importante que hay que saber ahora es lo siguiente, ¿sí? Que mejor que prometer es realizar. Entonces, bueno, supongamos que tenemos un vector en Rn, se define la norma infinito como el máximo valor del módulo de los coeficientes de ese vector. Hasta ahí, o sea, no hay ninguna novedad. Esto es lo que habrán visto en álgebra lineal o similares, ¿sí? En álgebra del CBC creo que también se ve esto. Por ejemplo, un caso muy bobo, si tengo un vectorcito en R4, 0, menos 4, menos 2, 3, la norma infinito va a ser 4 porque es el de módulo más grande. Ahora, y esto ya le estoy spoileando algo, álgebra del CBC no suena para nada. ¿Se ha devaluado la álgebra del CBC? ¿Qué pasó? Antes de estas cosas estaba. Bueno, en álgebra lineal sin duda debe estar, pienso. Entonces, a ver, esto se supone que lo van a volver a ver, ¿sí? en otras clases, ¿sí? Dentro de un par de clases, por ahí la semana que viene, pero les voy haciendo un adelanto. Obviamente que se pueden desprender muchas más cosas de esto. Yo ahora les voy a dar la definición básica que me va a servir para probar lo que sigue y listo. Entonces, supongamos que tenemos una matriz cuadrada de n por n, bueno, de esperar que en estos casos obtengamos matrices cuadradas si no estamos en el horno. Se define la norma matricial inducida por la norma vectorial como esto que ven acá. En el fondo la norma matricial es como una mentira, es decir, la norma matricial se calcula como el máximo sobre un cociente de normas vectoriales. ¿Qué vectores? Bueno, la norma del vector A por X dividido la norma de X. Bueno, el máximo sobre todos los X distintos de 0, o sea, todos los vectores no nulos, de dimensión n. ¿Sí? Vectores de Rn distintos de 0. Esto también muchas veces se suele simplificar escribiéndolo, ¿sí? Como el máximo de esto que aparece acá, ¿sí? Simplemente observando sobre la bola unitaria. ¿Sí? Esto también es válido escribirlo así. Puedo establecer el máximo de, bueno, los transformados por A, siendo X vector correspondiente a la bola unitaria de R. ¿Sí? Esto también lo pueden ver escrito de esa forma. ¿Sí? Una forma simplificada, sin tanto garabato por acá. Entonces, bueno, las dos siguen. Esto es lo que se denomina una norma inducida, ¿sí? Porque en el fondo estoy calculando la norma de una matriz basándome en un cociente de normas vectoriales. Entonces, bueno, estoy utilizando en el fondo el mismo cálculo de las normas vectoriales. Pero bueno, a pesar de ser algo que se define en base a un objeto que ya conocíamos, que sabíamos calcular, no hace falta pasar por este cálculo que a priori parecería engorroso,
para calcular, por ejemplo, la norma infinito, sino que simplemente, bueno, haciendo las deducciones correspondientes, que ya me imagino que las verán pronto, uno puede deducir que la norma infinito de una matriz A va a ser el máximo de las sumas sobre los elementos, ¿sí?, de las filas. Entonces, fíjense que para cada i entre 1 y n, yo sumo los módulos de los elementos que están sobre esa fila, es decir, me voy moviendo sobre los j, ¿sí?, me voy moviendo sobre las columnas, entonces voy sumando sobre esas filas y me voy quedando con el máximo. Voy sumando los módulos de los coeficientes. Esto incluso vale, a modo de comentario, incluso hasta para matrices complejas, ¿sí?, porque como defino el módulo, lo puedo calcular para matrices complejas. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una matriz así, de 3 por 3, entonces para la fila 1 lo que tengo es que la suma de los módulos de los coeficientes es 1 más 2 más 4, 7. Para la segunda fila me da 0 más 4 más 2, 6. Y para la tercera, 5 más 1 más 6, 12. Entonces justamente la norma infinito de A es 12. ¿Sí? O sea, hay una forma de calcular esto sin pasar por el máximo de ese cociente o sin calcular sobre la matriz unitaria, ¿sí? O sea, para la norma infinito se resuelve muy fácil. Para la norma 1, que es otra norma que van a ver en la próxima práctica, también se resuelve sencillo, porque en lugar de sumar sobre las filas, suman lo mismo pero sobre las columnas. Ya después para otro tipo de normas la cosa se complica un poco, ¿sí? Y hay que recurrir a otros conceptos. Pero bueno, acá con la norma infinito me alcanza y sobra. Entonces, para ver que el método es estable, norma infinito, es suficiente pedir que la norma infinito de esta matriz sea menor o igual a 1. Bueno, entonces acá, dada la bondad de esta matriz, ¿sí?, que tiene una forma tan particular, y yo debo sumar sobre las filas, entonces debo pedir que, por la primera fila, que el módulo de 1 más a por nu sea menor o igual a 1, y que por la suma de los módulos de las filas restantes, esto también sea menor o igual a 1. ¿Sí? O sea, ahí es lo que me termina quedando, como la matriz es, bueno, cumple ciertas condiciones de triangularidad, cierta repetición de términos, entonces es lógico que nos aparezcan cosas como estas, ¿sí? Entonces, primero, estaría bueno verificar que A por nu sea menor o igual a 1. Pasa que de A lo único que sabíamos es que era un número positivo. Entonces eso me puede limitar un poco cómo tendría que ser el paso K o H para que esta proporción, acuérdense que nu era el cociente entre K y H, verifique esto, ¿sí? Entonces, de esa manera, con esa sola condición, como A y nu son positivos, entonces el módulo está de adorno. Si pido que eso sea menor o igual a 1, entonces puedo establecer que acá esto me va a quedar igual a esto mismo volando los módulos, ¿sí? Al máximo entre 1 menos A por nu y 1. Entonces, bueno, lo que nos termina quedando es que la norma infinito termina quedando 1, ¿sí? Si A por nu es menor o igual a 1, el método es estable en norma infinito. Pero ¿qué condición se debe cumplir? ¿Sí? O sea, ya tengo asegurada la estabilidad porque, acuérdense, por lo que habíamos visto antes, que si la norma infinito valía 1, ¿sí?, esto lo teníamos, a ver, está bien, por acá. Si la norma infinito vale 1, entonces me aseguro
que la norma, en este caso vectorial, del paso J va a ser menor o igual a la norma en el paso inicial. O sea que el error va a estar controlado. ¿Sí? Por ahí estaría bueno asegurarse. Carlos, Sí, una pregunta. ¿Y no sí. podría estar controlada por cualquier otra constante que no sea 1? O sea, que la norma infinita de la matriz sea menor o igual que una constante que podría ser mayor a 1. Se podría, sí, se podría. Pasa que ahí corres el riesgo de ponele, a ver, interesante comentario tuyo. Ponele que acá la norma de la matriz, bueno, claro, que la norma de la matriz sea 4. Hagámoslo más fácil, que la norma de la matriz sea 2, ¿sí? O tenga alguna forma de demostrar que la norma de la matriz es como mínimo 2. Y a ver, no sé si está tan bueno eso, porque yo acá tendría que la diferencia en el paso J, en el paso 5, sería menor o igual a 32 veces la diferencia en el paso 0. ¿Me explico? Sí, En sí, el se te va paso escapando, 5, digamos, el control que tenés sobre el vector BJ. Te puede quedar claro, muy lejos. entonces está bien, sí. Sería bárbaro que vos acá tuvieras una constante C que ni siquiera te dependa del J. La cuestión es que para asegurarme bien eso, necesito pedirle a la matriz A que tenga norma menor o igual a 1. Porque si no llego a probar eso, bueno, se me puede descontrolar todo y ocurrir algo como lo que te acabo de decir, que el error se entre a propagar porque la matriz está mal condicionada. ¿Sí? Ahí estamos hablando de una matriz mal condicionada. La matriz que obtuvimos no cumple las condiciones necesarias para asegurarme que el error se haga cada vez más chico. Entonces, bueno, quizás diera la impresión que yo a la matriz A le estoy pidiendo demasiado. Pero bueno, a ver, por lo general, en estos modelos no es tanto pedir esto. Incluso a veces en sistemas un poco más complicados o de mayor orden, se obtienen cotas mejores a la que estoy obteniendo yo. ¿Sí? Convengamos que este ejemplo es el peor en ese sentido, porque no estoy llegando a probar que la norma de la matriz sea menor a 1, que sería algo aún mejor. Pero no está tan mal tampoco. Me aseguro que el error en el paso J, cuanto menos no se hace más grande. ¿Sí? Si la compu comete un error de redondeo al inicio, bueno, el error de esa perturbación no se propaga a los pasos siguientes. Lo estoy pudiendo controlar. Entonces eso es lo que se está observando acá. Claro que, bueno, el valor de A se supone que yo lo tengo que conocer desde el principio, y ahí puedo hablar de estabilidad en norma infinito. Estabilidad en este sentido. ¿Sí? Fíjense que la consistencia es otra cosa. La consistencia es lo que habíamos visto antes cuando habíamos hecho Taylor en la solución real, viendo el orden de ese término de error que aparecía allí. Bueno, acá lo que tenemos es que A por nu es menor o igual a 1 siempre que el paso en el tiempo sea menor o igual al paso en X dividido el número A. ¿Sí? O sea, un simple despeje como un hacho, como los que uno hacía en la secundaria. ¿Sí? Entonces, eso me da un criterio sobre cómo establecer los pasos. ¿Sí? No puedo elegir cualquier valor de K y H acá. Para que se cumpla la estabilidad tendría que pedir esa condición. ¿Sí? Y acá tenemos otro ítem del ejercicio del parcial, por así decirlo,
resuelto porque por lo general se suelen pedir este tipo de análisis en los problemas de un examen a la hora de analizar estabilidad, consistencia de un método de discretización determinado. Vale decir también que posiblemente, si ustedes hubieran optado por otro método de discretización, que fue lo que generó algún debate hace un rato, ¿sí? Que si uso backward, forward, diferencias centradas, cuál conviene más, incluso existen algunos métodos híbridos, ¿sí? Donde, bueno, empiezan a aparecer algunas mezclas entre uno y otro, que no vamos a ahondar mucho al respecto, pero hay algo de literatura en esa cuestión. Bueno, podría ser que dependiendo de el método de discretización que ustedes utilicen, les quede una matriz mejor o peor en términos de estabilidad. Bueno, eso es algo que hay que ponerse a analizar previamente, ¿sí? Eso requiere de un análisis previo de ver, bueno, si pruebo con una forma de discretizar, me va a quedar una matriz A, si pruebo con otra distinta, y bueno, podría ser que nos quede estable para un método e inestable para otro, ¿sí? O mejorar la estabilidad según el método elegido. Bueno, para eso hay que ponerse a hacer un análisis similar al que estamos haciendo para cada uno de los planteos. ¿Mm? Y bueno, Carlos, sí, sí. 2 preguntas que creo que estás pasaste a la diapositiva siguiente y era la anterior. Sí. La primera, no me queda claro exactamente qué significaría estable en norma infinito. Estable en norma infinito significa esto, que la norma de la matriz es menor o igual a 1. ¿En qué nos referimos a estabilidad? En que, pasamos ahí donde estaba el muchacho la estabilidad tiene que ver con esto, que yo pueda establecer una cota para el error en el paso J que dependa del paso inicial y que no lo empeore. Nos referimos a eso como estabilidad. El error no empeora, no se propaga al aumentar los pasos, en este caso en el tiempo, ¿sí? Considerando el error inicial, el error por la perturbación inicial, porque la estabilidad radica en la potencia de un número que es, bueno, en este caso es 1, también nos sirve que sea más chico que 1, ¿sí? Si fuera más chico que 1, mejor, porque uno estaría en condiciones de decir que a cuanto más pasos la iteración, más chico va a ser el error, lo cual sería mucho más bueno, ¿sí? Pero a eso nos referimos con la estabilidad. ¿Se entiende, gente? ¿Quedó más claro? Sí, para mí sí. La otra pregunta que tengo es, bueno, vos justo hablabas de que en el ejercicio parcial, bueno, ya como que lo damos por terminado ese ítem, y que bueno, que obviamente puede ser que nosotros usemos otro método. En medio, capaz que me estoy adelantando, pero ¿cómo sabemos qué método nos conviene en cada situación? A ver, por lo general hay una parte guiada en el parcial donde te dicen, bueno, usamos diferencias centradas. Entonces, bueno, vos ya no tenés que perder el tiempo en ver si aplico backward, forward. Ya el parcial te dicen, o sea, no forma parte de la evaluación que nos interesa, primero también por lo engorroso que resultaría para nosotros como docentes corregirte el parcial a vos que utilizaste backward en las dos variables. Tenés a otro compañero que hizo forward. Tenés a otra compañera que hizo backward y forward. Tenés a otra compañera que hizo centradas y backward y no sé qué más. Entonces nos vamos a volver locos nosotros, y perdón que sea autorreferencial, en corregir ejercicios que estén resueltos de distinta manera y por ahí todos estén bien.
que es la peor situación, obtener distintos resultados y que todos sean buenos. La peor situación para uno que corrige. Entonces, por lo general, eso no se evalúa. Por lo general ya te damos un modelito donde vos tenés que discretizar según lo que te dice el ejercicio. Y listo. Y a partir de ahí, Ok. bueno, a ver cómo Entonces se es como que el mensaje, digo, el parcial nos va a mandar un mensaje subliminal, comillas, como para decir, por favor, usa este método y vas a y hacer no la vida tan más fácil. subliminal. Y no tan subliminal. Te decimos abiertamente usar diferencias centradas, por ejemplo, diferencia forward para T y backward para X, te lo aclaramos bien desde el vamos, y luego, bueno, está todo este desarrollo que ahí sí está la evaluación. Ver cómo haces todo esto, Ok. cómo deducís si es estable, si es consistente, cómo analizás el error de truncado, que es la parte que nos falta, cómo analizás todo eso. ¿Sí? Pero por lo general, luego en la práctica, sí, cuando tengas que programar vos, y ahí sí, bueno, agarrá unos cuantos papeles, ponete a jugar vos y decir, bueno, a ver si hago tal diferencia con una variable, tal diferencia con la otra, y si aplico este otro método. Bueno, empezar a hacer esas elucubraciones que llevan mucha cuenta, ¿sí? Imagínate que tendrías que hacer esto mismo que estamos haciendo para cada una de las formas de discretizar que estás planteando para tu modelo. Y puede llevar un buen rato. ¿Sí? Claro. Y no es lo que pretendemos, ¿sí? Evaluar, decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de discretizar este modelo que está acá? Bueno, ese ejercicio, yo diría que sería para un TP final, ¿sí? No, Ok, no para mejor. tomar el examen, ¿sí? Dale. Entonces, bueno, justamente. Bien, bueno. Sigamos un poco, creo que falta algo acá, que es bueno. Ahora volvemos a introducir a la solución exacta de la ecuación en este esquema, donde tenemos, bueno, justamente lo que habíamos visto antes, ¿sí? Es que la solución exacta yo la puedo escribir como A por nu, por la misma solución, con esta variación en el paso X, ¿sí? O sea, lo que planteamos acá es las mismas ecuaciones que teníamos en el modelo matricial, pero ahora en lugar de poner a la U aproximada, que es la que vamos a obtener, ponemos la solución real, con las características propias de la solución real, ¿sí? Resuelven el problema del transporte. Entonces eso lo voy a utilizar ¿para qué? Para cuando hagamos Taylor nuevamente, ¿sí? Entonces, se supone que si uno considerara la solución exacta, lo que vamos a encontrar es que, bueno, la solución exacta no va a verificar el modelo matricial, lo va a verificar casi. Es lógico que aparezca un término de error, eventualmente en función del tiempo, que es la variable que estamos moviendo acá, ¿sí? Con algún movimiento en el tiempo, que es lo que se observa acá. Y luego acá la solución correspondiente al modelo discretizado, que es la que vamos a obtener programando, ¿sí? La solución aproximada, y que en teoría sí es solución. Entonces, sí es solución del modelo discreto. Lo que nos planteamos es el error. Yo planteo el error en el paso J como la diferencia entre la solución real y la solución que estamos obteniendo iterando. Resto las dos expresiones de arriba y se obtiene esta fórmula del error en el paso J más 1, dependiendo del error en paso J. ¿Sí?
acá también nos va a interesar mucho las características que tenga la matriz del sistema que estamos analizando. Se arrastra este término de extra que aparece aquí, ¿sí? Por la solución exacta. Entonces lo que nos interesa saber es cuál será el máximo de esos errores en módulo. ¿Cuál será el máximo E sub ij, que lo vamos a llamar E mayúscula J, que va a ser, digamos, bueno, el error a considerar, en este caso, que nos gustaría tenerlo controlado también. También nos va a interesar tener controlado este término R, que va a ser el máximo sobre los I de estos restos, de los módulos de estos restos, que salen de aplicar la solución exacta al modelo discretizado representativo de la ecuación del transporte. Entonces, bueno, nuevamente, cuando acotamos acá, a mí lo que me interesaría es acotar el módulo del error en J más 1 y aplicando, bueno, la desigualdad triangular, terminamos obteniendo eso y por definición de esta EJ nos termina quedando esto que está acá, ¿sí? Esta expresión que está acá, por la definición de la EJ y la RJ. Entonces, bueno, para todo I, como esta J vale para todo I, se supone que yo podría establecer una cota para el error en el paso J más 1, que va a depender del error en el paso J, y también va a depender del módulo del resto, en el paso J más 1, que acá está estorbando un poco. Pero bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con eso? Nuevamente tenemos la expresión que acabamos de obtener, y si empleamos la condición de estabilidad que habíamos obtenido antes, yo puedo decir, bueno, si A por nu es menor o igual a 1, entonces esto va a ser, ¿sí? Lo puedo acotar directamente por EJ más K por RJ más 1. Entonces, estos dos, al sumarlos, como van a quedar estrictamente positivos ambos, entonces los términos con A por nu se simplifican y nos termina quedando esto. Ya no Carlos, una depende... pregunta, Sí. antes de que sigas. ¿Por qué el índice de RJ más 1 y no J en la diapositiva anterior estaba? A ver, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Bueno, justamente porque acá tenés TJ más K, o sea, le estoy agregando un paso más. Este sería TJ más 1. No lo escribí, pero es TJ más 1 este. Claro, Es TJ sí, está. más el pasito siguiente. Ah, bueno, le podría haber puesto TJ más 1, pero bueno. Listo, gracias. Quedó así, sí. Sí, se entendió, ¿no? Sí, se entendió, gracias. Por eso queda así. Sí, lo podría aclarar luego y le subo las diapos, pero sí, es por eso. Bueno, entonces nos queda eso, pero bueno, ahí sigue quedando ese término con R. Bueno, acá aplicando la recursividad, uno termina obteniendo que E sub J se puede ir acotando sucesivamente, ¿sí? Si se respeta esta relación entre los errores, yo lo puedo terminar acotando por K por la suma de todos estos restos. La suma de todos estos restos. Entonces, bueno, habrá que analizarlos de alguna forma. Pero por suerte, nosotros ya conocíamos desde antes cómo se comportaban esos restos. Cuando analizamos la consistencia, es acá donde conecto consistencia con estabilidad, ¿sí? Porque fíjense que acá utilicé la condición de estabilidad y acá utilizo la condición de consistencia. Yo sé, por lo que vimos al inicio, de que estos restos eran una O grande de H más una O grande de K.
Bueno, entonces si calculo el máximo sobre I del máximo sobre J de estos, en el fondo va a ser una O grande de H más una O grande de K. Esto proviene de suponer que la solución real de la ecuación del transporte es lo suficientemente buena como para admitir derivada segunda, desarrollo en Taylor, qué sé yo, todo eso, y que esas derivadas de orden superior de la solución van a estar dignamente controladas y que me permitan suponer esto, ¿sí? Suponer que son O grande de los pasos. Fenómeno. Entonces, acá es donde uno, al conectar estabilidad y consistencia, obtiene convergencia, ¿sí? El error en el paso J, ¿sí? Bueno, ya teníamos esta cota, entonces acá yo puedo extender eso no solo hasta un J específico, sino hasta el M, que era la cantidad de pasos en el tiempo, en T, quedamos. Disculpen, tiendo a vincular a la variable T con respecto al tiempo, pero no tiene por qué ser así siempre. Entonces, bueno, esto, si yo de todos los Rn tomo lo que me indica esta cota de acá, bueno, lo que termino obteniendo es acá, K por la suma desde n igual a 1 hasta m, me termina dando T, ¿sí? Que este número T es el tiempo final, ¿sí? El valor máximo que puede alcanzar la variable T, ¿sí? Si quieren, la variable temporal. Por, bueno, este máximo del máximo de todos los restos, que sabíamos que de toda manera, porque el método era consistente, era una O grande de H más una O grande de K. Como H y K se supone que tienden a cero, entonces este error tiene que tender a cero. Así que si el método es estable, por esta condición de acá, resulta que tenemos convergencia, ¿sí? La convergencia deseada. ¿Se entendió alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro cómo se conectan las distintas cosas que necesito? En general, los ejercicios del parcial, muchos de los ejercicios de la práctica, consisten en esto, ¿sí? Te doy un problema de contorno en derivadas parciales, que puede ser de primer orden, segundo orden, depende. Y la idea es establecer las condiciones para, primero, plantearse el modelo discreto, como mínimo. Plantear el modelo discreto. Con matriz, condiciones de frontera y todo. Luego, establecer las condiciones de consistencia, pasar a la estabilidad con el análisis de la matriz, cómo queda la matriz, y por último, la condición del error de truncamiento, cómo nos termina quedando acá, ¿sí? Y ahí terminar probando que el método es convergente. Teníamos un problema de valores iniciales de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden con condiciones iniciales, que era esta. Teníamos el problema menos u segunda más u igual a una función lineal, x menos 3, con condiciones de contorno u de 0 igual a 2 y u de 1 igual a 0. Acuérdense que en los casos de ecuaciones diferenciales de segundo orden, para obtener una solución única, necesito que el problema de valores iniciales tenga, en lo posible, tantas condiciones iniciales como orden tenga la ecuación diferencial. Eso por ahí lo habrán visto, creo que en análisis 1, si no me equivoco. Entonces el ejercicio propone lo típico, lo habitual que van a ver en la práctica, en los ejercicios para parciales. Proponer un esquema para resolver por diferencias finitas, calcular el error de truncado del esquema propuesto y escribir el esquema como un sistema lineal
indicando quiénes son las matrices A, el vector B y sus respectivas dimensiones. Atención con eso porque muchas veces suele haber cierto nivel de desfasaje, ponen alguna dimensión de más o alguna dimensión de menos y no siempre termina de quedar correcto el ejercicio. Por ahí parece un detalle pavote, pero bueno, el diablo está en los detalles y eso hace la diferencia quizás entre un bien menos y un regular. Así que atenti. Bueno, con la discretización usual de la derivada segunda, podemos proponer lo siguiente. La discretización igual es esa diferencia centrada, como ven acá, que habrán visto en la teórica, ¿sí? Para la derivada segunda. La versión de la discretización para la derivada segunda. Y lo demás, bueno, es más o menos similar al esquema de la ecuación diferencial planteada, con la salvedad de que acá estamos considerando los nodos U sub i correspondientes a nuestra solución aproximada. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí yo considero n pasos, en este caso, n pasos, donde especifico cuál es el paso h correspondiente a este ejemplo, y cuánto valen los xy, es decir, establezco una condición sobre los elementos del dominio. Algo así como para armarme los nodos que el otro día, en el caso de 2×2, teníamos como una grilla. Bueno, a ver, Amalia, depende de muchas cosas el ejercicio, eso es una cuestión, ¿sí? Ahora, si uno acumula varios errorcitos en el ejercicio, detalles menores, y al final encima la pifiás por la dimensión, y va a ser difícil remarte un bien menos. A eso me refiero, pero a ver, no es que digo, si ponen mal las dimensiones va un regular, ¿sí? Así con cara de malo, no. Es decir, bueno, el ejercicio se ve entero y lo analizamos, incluso si es necesario lo discutimos nosotros entre colegas para ver qué pasa con ese ejercicio, qué criterio tomamos, pero es un consejo, ojo con las dimensiones, ¿sí? Con el tema de las dimensiones, que eso se empieza a tramar desde acá, ¿sí? Desde esto que ven aquí. Perdón, ¿te Entonces, puedo hacer bueno, una pregunta? sí. ¿Por qué pusiste U sub n más 1 igual a 0? ¿Podrías haber puesto U sub n? ¿O A ver, porque justamente yo lo que estoy considerando es, bueno, bien, muy buena pregunta. Acá tenemos el comportamiento de todos los elementos del medio, vamos a decir, ¿sí? Porque, a ver, dadas las características de nuestra diferencia centrada, yo no podría definirme esto para x0 o u sub 0, porque acá tengo u sub i menos 1. Como tengo una recurrencia, necesito un factor de arranque. Y también como tengo u sub i más 1, yo no podría llegar hasta el último término que va a corresponder al n más 1. Entonces el n más 1 debo fijarlo. Estos dos que están acá responden a las condiciones iniciales de nuestro problema. ¿Sí? Así que bien por haberte dado cuenta de eso. Yo arranco con u sub 0 igual a 2, ahí tengo la condición inicial, y termino con u sub n más 1 igual a 0. Se supone que el nodo n más 1 es el 1, ¿sí? Sobre el eje X, y el nodo 0 es el 0. Pero bien ahí por haber hecho el comentario. Acá un detalle, hay gente que quizás no le gusta poner n más 1, ponen n acá y acá cortan en n menos 1. Bueno, tendría que ser lo mismo, pero ojo porque les van a quedar desfasados los pasos, ¿sí? Si respetan, ¿sí? Que acá hay llega hasta n menos 1,
bueno, el paso h va a ser 1 sobre n, ¿sí? Así que atención con esa cuestión. Bueno, entonces siguiendo con eso, ahí tenemos el primer ítem del ejercicio. Ese sería el modelo discreto. Luego vamos a la parte B, que nos proponía un estudio del error de truncado. Para ello, debo reemplazar la solución numérica por la real en el esquema discreto. Lo mismo que habíamos hecho el otro día en el caso de la ecuación del transporte. Bueno, acá hago exactamente lo mismo, pero bueno, con la ventaja de que tengo una variable sola, ¿sí? O sea, no es en derivadas parciales. Entonces lo que pongo acá es la u correspondiente a la solución real de nuestra ecuación diferencial. Y acá lo que aparece, yo en el modelo de transporte a este término lo había llamado R, ¿sí? En realidad ese R responde al error de truncamiento. Entonces, bueno, le pueden poner R o T como quieran. En la teórica, no sé, creo que lo llaman T, pónganle T si les gusta más. Y ahora la cuestión es meter Taylor en algún lado. Fíjense que acá desarrollo Taylor hasta orden 4 en la derivada de la función. Ustedes dirán, ¿cómo sabés que a la función esa la podés derivar hasta orden 4? Bueno, eso responde, como ya les había comentado, a ciertas licencias, cierta bondad en la definición que uno supone en la solución de esta ecuación diferencial que estamos analizando. Por lo general, suele andar bastante bien suponer un orden de derivación en el desarrollo de Taylor que sea el doble que el orden de la ecuación diferencial que está involucrada en nuestro problema. ¿Sí? Entonces, el otro día, como teníamos una ecuación diferencial en derivadas parciales de orden 1 en ambas variables, nos alcanzaba con el desarrollo de Taylor hasta el término de segundo orden. Bueno, acá como tengo derivada segunda, me alcanza con llegar hasta orden 4. ¿Sí? Así que bueno, uno acá podría poner en una línea intermedia que yo no puse, bueno, se supone que al menos U es C4 en el intervalo 0,1, que es donde me interesa analizar el resultado. ¿Sí? Bien, entonces bueno, acá hago el desarrollo de Taylor hasta ese orden de U en X más H. Hago lo mismo para U en X menos H, y luego estas cosas las pongo en esta ecuación que está acá arriba, y acordándome que U es la solución original de la ecuación diferencial, va a haber un montón de términos que van a volar, ¿sí? Entonces, si sumo miembro a miembro y despejo, lo que van a notar es que me termina quedando algo así. Nos termina quedando la expresión de la discretización o de la diferencia centrada en la solución real, nos va a quedar igual a esto. Fíjense que esencialmente los polinomios de Taylor quedan muy parecidos en coeficientes, pero hay, en el caso de U en X menos H, hay algunos términos que alternan el signo, obviamente. Y esos se entran a cancelar con los respectivos del desarrollo de U en X más H. Entonces nos termina quedando algo así, donde arrastramos los términos de la derivada de orden 4 de la solución. Por el teorema de valores intermedios, si la derivada cuarta es continua, lo podemos escribir de una manera más compacta, aunque no es necesario. ¿Sí? Es decir, bueno, esto es una comodidad, si se quiere, de agrupar estos dos términos, aunque bueno,
me alcanza con saber que si la derivada cuarta es continua, esto va a ser menor o igual a una determinada constante, ¿sí? La suma de estos términos, y la idea es que me termine quedando alguna O grande de h cuadrado, ¿sí? Porque ese es el objetivo final de este problema. Entonces, bueno, haciendo las cuentas acá, empleando los desarrollos de Taylor de este primer término y del tercero, terminamos obteniendo que esto es igual a lo que tenemos a la derecha. Entonces, bueno, o sea, despejando el término t del error de truncamiento, ¿no? Y reemplazando por lo que recién obtuvimos, nos termina quedando lo que tenemos acá, ¿sí? Menos, por este menos de acá, u segunda, menos una constante por h cuadrado, más u de x, menos x más 3. Y acá es donde uso que u es la solución real de la ecuación diferencial de segundo orden que estamos analizando. Entonces, nos termina quedando finalmente la expresión para el error de truncamiento. Esto quiere decir que si elegimos un paso lo suficientemente pequeño, que tengamos en cuenta que el error de truncamiento va a ser del orden del cuadrado de ese paso, lo cual no está nada mal, ¿sí? ¿Se viene entendiendo hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, ¿Más Carlos. o menos plantearon esto? Yo tengo una pregunta, Carlos. Sí. Cuando Sí. hice la parte de Taylor, yo me quedé en orden 3. O sea, el punto intermedio lo tomé en el orden 3 y no en el orden 4, porque no me había dado cuenta de que se podía cancelar. Entonces, Sí. lo que perdí ahí es que tengo un menor orden en el error. O sea, tengo un error más grande. Porque me A quedaba de ver, orden de h y no de orden del h cuadrado. Habría que ver porque quizás no es me tendría que poner a hacer la cuenta, a ver qué es lo que te queda, pero No, me queda lo mismo que vos, pero con h. En vez de con h cuadrado, no me te queda con h. quedaron, ok, y no te quedaron términos de más o no arrastraste otras cosas que estuvieran multiplicando por allí. No. A ver, porque en particular, bueno, a ver. En realidad lo que te quedó a vos, sí, vos podés decir, bueno, que se comporta como una ODH, pero no es una cota óptima. Claro. ¿Explicó? Entonces, acá lo que estamos haciendo es optimizar, obtener la máxima potencia posible del DH para establecer una relación entre la potencia del paso y el error de truncamiento. A ver, quizás a vos te haya quedado correctamente una O grande de H, pero quizás en tu procedimiento, si me lo querés mandar por mail, así le echo un vistazo, no tengo ningún problema, en tu procedimiento por ahí perdiste información. ¿Sí? O no aprovechaste o no te abusaste de la posible bondad de las características de la solución de nuestra ecuación diferencial como para decir, bueno, le exijo un orden superior de derivadas a la solución a riesgo de, bueno, hacer un desarrollo de Taylor más alto, pero con el fin de obtener un error de truncamiento más preciso y mejor. Obviamente que cuando uno aspira a trabajar con pasos cortos, que son los pasos de longitud h, espera trabajar con potencias de grado lo más altas posibles. ¿Sí? Así Sí, que, entendí. bueno, quizás no es que esté mal el ejercicio, pero no es la manera óptima de resolverlo. Así que, de última, si luego me querés mandar una foto ahí de lo que resolviste, perfecto, y te digo. Ok, entiendo, gracias. Bueno, eso con la cuestión del truncamiento, ¿sí? Y para la última parte,
acá es donde nos tenemos que plantear el modelo matricial. Lo que tenemos que considerar es, bueno, partir del i igual a 1. Fíjense que acá aparece el 2 representativo de U sub 0. ¿Sí? Ya lo pongo como lo que es la condición, una de las condiciones iniciales, la condición del borde izquierdo. Entonces, para el primero, que es un caso especial porque recurre a la condición inicial, tenemos esta ecuación. Entonces, bueno, juntando un par de cosas, juntando la U sub 1 y demás, nos termina quedando de un lado los términos que multiplican a los coeficientes de U. Ya estoy pensando en que hay un vector U dando vueltas por aquí, que con ese vector uno se termina armando la solución numérica. Y del otro lado, bueno, las otras cosas, ¿sí? Las otras cosas que provienen de alguna discretización independiente de U y de las características propias de la ecuación diferencial. Luego acá analizo el otro extremo, el extremo derecho, ¿sí? Si es igual a n, entonces, bueno, acá tengo el término u sub n más 1, y ahí es donde uso la condición del extremo derecho, ¿sí? La condición inicial en 1. Entonces nos termina quedando esto. Uno destaca estos dos términos, el primero y el último, porque son, digamos, los más problemáticos, los casos fronterizos. Entonces hay que analizarlos con cuidado porque son los que involucran las condiciones de borde. Entonces, finalmente, uno tiene acá el primero, correspondiente a la primera fila, donde está toda la información de U de 0. Y el último, correspondiente a la última fila, donde está la información de U en 1. En el medio están todos estos que se comportan de manera similar. ¿Sí? Los del medio, bueno, ya sabíamos por definición cómo se comportaban. Entonces nos terminan quedando así. Acá tenemos el vector U, con el que me termino armando las soluciones, y aquí el vector B, que también nos lo íbamos armando de manera similar, despejando de la discretización. Observen que uno bien podría invertir esta matriz, multiplicar a este vector B, que se supone que tiene todos los coeficientes conocidos, porque el paso H lo conozco, y los XJ son los valores de las imágenes de la función X, ¿sí? Sobre los nodos del intervalo. Entonces tengan en cuenta que cada XJ es igual a J por H, porque acá tengo la función identidad. O sea, incluso yo acá podría haber puesto H, 2 por H, N menos 1 por H, ¿sí? Incluso lo podría haber puesto y hubiera estado bien. En general, si uno en lugar de X tuviera una función cualquiera, f de X, bueno, yo tendría que evaluar la función sobre cada uno de los nodos y acá me aparecería f de h, f de 2h, f de n menos 1 por h, así, para una f cualquiera. Acá la suerte es que tenemos la función identidad, ¿sí? Entonces, bueno, me quedó escrito así, pero incluso podría haber escrito eso en términos de h. Y observen que las dimensiones de la matriz son n por n, porque arranco claramente en 1 y la última fila es la enésima, y tanto U como B tienen dimensión n, ¿sí? Son vectores columna con n filas. Entonces, la idea para plantear un ejercicio así de este estilo parcial, de lo que se suele tomar sobre este tema,
es una resolución como la que acaban de ver, ¿sí? En general, se toman cosas parecidas a esta. ¿Alguna duda, algún comentario, consulta? Profe, yo tengo un comentario. Sí. El otro día, el martes fue, con Lucian, justo se metió en nuestro grupo, y empezamos a resolverlo de esto de más de forma matricial, pero ella nos aclaró que capaz que convenía considerar como h cuadrado por u de x y dejar el otro u de x separadito. Entonces a nosotros se nos sumaba a su vez otro vector, porque nos dijo que si el h era muy chiquito, capaz que era inestable esto, la matriz A que usted llamó. Eso puede No sé ser, ¿sí? qué nos recomienda mejor. Eso puede ser, es cierto, ¿sí? Si el H es muy pequeño, puede ser que la matriz quede, como van a ver en un ratito, mal condicionada, posiblemente, ¿sí? Acá, esta matriz, bueno, si el H es muy pequeño, puede que nos queden términos muy grandes, ¿sí? A veces lo que se suele hacer en esos casos, está bien, es en lugar de dejarlo así, multiplicar todo, por ejemplo, es una opción, por h cuadrado a ambos lados. Total, el sistema es el mismo, solo que estoy pasando un múltiplo, ¿sí? Multiplicando todo por un mismo escalar. ¿Por qué un escalar? Porque el h lo defino yo. Y acá, si el h es muy chiquitito, bueno, dejándolo así como se los dejé yo, corrías el riesgo de que esto, por ejemplo, te quede enorme. Ahora, bueno, vos te das cuenta, si te queda una matriz horrible con el h que elegiste, bueno, lo que podés hacer es multiplicar todo por h cuadrado, y acá te va a quedar algo parecido a 2, ¿sí? 2 más una cosa chiquitita, y acá te va a quedar algo parecido a -1. Entonces, esto se va a asemejar a la matriz que va a tener 2 menos 1, acá vas a tener otro -1, 2 menos 1, a una matriz triangular así te va a quedar. ¿Sí? Acá ceros, ¿sí? Hasta acá el último -1 y un 2. Va a quedar una matriz muy similar a una matriz triangular. O sea, fíjense que acá, bueno, este garabato indica más o menos parecido, ¿sí? Y quizás esa matriz, como los términos H no van a hacer que la matriz quede mal condicionada o con algunos coeficientes enormes y otros coeficientes muy pequeñitos comparativamente, te va a quedar algo bastante mejor, porque los coeficientes son de orden similar. Algunos de módulo 1 y otros iguales a 2 o similares a 2. Entonces es una alternativa para escribir el mismo modelo sin ese detalle indeseable que puede acarrear un paso extremadamente pequeño. Así que sí, lo que les dijeron en la consulta es cierto.